Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes a la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el ciclo del nitrógeno. Vamos a dar una pequeña introducción, chicos. El nitrógeno se encuentra en todas partes como todos conocemos, ¿verdad? De hecho, este compuesto gaseoso compone alrededor del 78% del volumen de la atmósfera de la Tierra, lo que sobrepasa mucho con lo que es el oxígeno, ¿no? Lo que es el aire que está a nuestro alrededor. Imagínense cuánto ocupa, el 78%. Pero tener nitrógeno a nuestro alrededor y ser capaz de aprovecharlo son dos cosas muy distintas. Cuando, por ejemplo, tu cuerpo, el de las plantas y el de los animales, no tienen la capacidad de convertir a una forma utilizable. Entonces, ¿cómo podría realizarse esto? Pues para ello es importante aprender sobre cómo capturar o fijar el nitrógeno atmosférico. ¿De dónde viene este nitrógeno? Chicos, les doy la noticia, este nitrógeno en el mundo natural que nosotros nos encontramos proviene de las bacterias. ¿Qué función importante cumplen las bacterias? Miren, chicos, en relación con el nitrógeno. Muy bien. Entonces hablábamos sobre las bacterias, ¿no? ¿Cómo participan estas bacterias? De la siguiente forma: el nitrógeno ingresa al mundo de lo vivo por medio de las bacterias y otros procariontes unicelulares que convierten el nitrógeno atmosférico en formas biológicamente utilizables mediante un proceso llamado fijación del nitrógeno. Es decir, algunas especies de bacterias fijadoras de nitrógeno viven libremente en el suelo, en el agua, mientras que otras son simbiontes benéficos que viven dentro de las plantas. Entonces aquí podemos ver algunas bacterias que se encuentran de manera libre en el suelo, en el agua, y otras que se encuentran dentro de las plantas, pero que cumplen una función principal en este ciclo del nitrógeno, ¿no? Entonces, podemos decir que el nitrógeno es un componente esencial de los cuerpos de los seres vivos. Los átomos del nitrógeno se encuentran en todas las proteínas, como en el ADN, ¿no? Recordemos esto, el nitrógeno se encuentra en todas las proteínas presentes en el ADN. El nitrógeno también existe en la atmósfera, ¿verdad? Durante este proceso de la fijación del nitrógeno hablamos de las bacterias, ¿verdad? Donde convierten pues en amoníaco, una forma de nitrógeno que puede ser utilizada por las plantas. Cuando los animales comen plantas adquieren compuestos nitrogenados que pueden ser utilizados por esto mismo, ¿no? Entonces decimos que este nitrógeno llega a convertirse en un nutriente limitante común en la naturaleza y en la agricultura. Un nutriente limitante, ¿por qué? Porque es aquel que va a estar disponible en una cantidad mínima y por lo tanto va a limitar el crecimiento. Cuando los fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo llegan a los ríos y lagos, pueden provocar florecimientos de algas. A este proceso se le conoce como eutrofización. Un dato importante, ¿verdad? Interesante sobre cómo se realiza este proceso del nitrógeno. ¿Qué más podemos aprender, chicos? Vamos a ver algunos ejemplos de procariontes que son fijadores de este nitrógeno, ya que estamos hablando de las bacterias, ¿verdad? Y que algunas pues se encuentran de manera libre en el agua, en el suelo, y otras se encuentran en las plantas. Vamos a hablar cuáles son estos ejemplos claros y precisos que son fijadores de nitrógeno. ¿Saben a quién encontramos aquí? A las cianobacterias fotosintéticas. Estas se encuentran en la mayoría de los ecosistemas acuáticos, como bien sabemos, que reciben luz solar y juegan un
papel esencial en la fijación del nitrógeno. Otro ejemplo se encuentra la bacteria Rhizobium, que vive como simbionte en las raíces de las plantas leguminosas, como los chícharos, los frijoles, los cacahuates, quienes les provee de nitrógeno fijo. Las bacterias de vida libre pertenecen al género Azotobacter y también son fijadoras de nitrógeno. Es clave principal para los ecosistemas terrestres. Los microorganismos fijadores del nitrógeno capturan el nitrógeno atmosférico al convertirlo en amoníaco. Correcto, chicos, el cual puede ser absorbido y utilizado por las plantas para producir moléculas orgánicas. Estas moléculas tienen que estar nitrogenadas para pasar a los animales cuando estos lo consumen, es decir, cuando comen las plantas. Y una vez dentro del cuerpo de estos animales pueden ser incorporados al mismo o pueden ser degradadas y excretadas como desecho. Y ahí está la urea de la orina, ¿verdad? El nitrógeno no permanece por siempre, chicos, en los cuerpos de los seres vivos. No están durante todo su proceso de vida. Por el contrario, las bacterias lo convierten de nitrógeno orgánico a autoproceso, ¿no? ¿Cómo se llama este proceso de convertirlo de nitrógeno orgánico a gaseoso? Pues este proceso implica varios pasos en los ecosistemas terrestres. Y aquí están las bacterias, donde convierten los compuestos nitrogenados de los organismos muertos o sus desechos en amoníaco, el cual es convertido después en nitratos y nitritos, ¿no? Y luego se vuelve a formar en un estado gaseoso. Observemos acá la siguiente imagen que trata de explicar cómo los procariontes se relacionan en este ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno en los ecosistemas marinos. Hasta ahora nos hemos enfocado en cómo ocurre el ciclo natural del nitrógeno en ecosistemas terrestres. Sin embargo, los pasos son similares en el ciclo del nitrógeno marino. Ahí los procesos de amonificación, nutrificación y desnitrificación son realizados por bacterias y algunos elementos marinos. Algunos compuestos nitrogenados, chicos, caen al suelo oceánico en forma de sedimento. Pasa un determinado tiempo donde estos sedimentos se comprimen hasta formar rocas sedimentarias. Finalmente, pues, mediante el aire, el viento y otros procesos que permiten mover las rocas sedimentarias de nuevo a la tierra, ¿no? Se dice que en el pasado los científicos no creían que estas rocas sedimentarias, claro que eran ricas en nitrógeno, eran una fuerte, importante fuente de nitrógeno para los ecosistemas terrestres. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que puede ser bastante importante, ya que el nitrógeno se libera gradualmente a medida que las rocas se desgastan o meteorizan, quedando disponible para las plantas. Observemos y analicemos la siguiente imagen, chicos, ¿no? Sobre cómo se realiza este ciclo en los ecosistemas marinos. Ahora, vamos a estudiar cómo el nitrógeno es un nutriente limitante. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, en los ecosistemas, muchos procesos como la producción primaria, la descomposición, tienen un límite en cantidad de nitrógeno. En otras palabras, el nitrógeno a menudo es el nutriente limitante, el nutriente que se encuentra en menor cantidad y que por lo tanto restringe el crecimiento de los organismos o las poblaciones. ¿Y cómo sabemos si un nutriente es limitante? Esto se comprueba de la siguiente manera. Cuando un nutriente es limitante, añadir más aumentará el crecimiento, esto es, hará que las plantas crezcan más altas, ¿verdad? Si se añade un nutriente no limitante, no habrá ningún efecto. Es decir, las plantas crecerán a la misma altura tanto si el nutriente está presente como si no. Por ejemplo,
Si se añade nitrógeno a la mitad de las plantas de frijol en una huerta y se observa que crecieron más altas que las plantas sin tratamiento, eso sugeriría que el nitrógeno es limitante. Si en cambio no vemos una diferencia en el crecimiento durante nuestro experimento, eso sugiere que otro nutriente distinto del nitrógeno es el limitante. ¿Correcto, chicos? Volvamos a repetir esta parte sobre el ejemplo para poder ver si es un nutriente limitante o no lo es. El nitrógeno y el fósforo son dos nutrientes limitantes más comunes, tanto en los ecosistemas naturales como en la agricultura. Es por esta razón por lo que tú ves en la etiqueta de la bolsa de fertilizante que dice un montón de nitrógeno y fósforo, ¿verdad? Entonces tienen una relación estrecha y constante en la agricultura. ¿Cuál es la actividad humana? ¿Cómo afecta al ciclo del nitrógeno? Y es aquí donde vamos a reflexionar. Nosotros los humanos no podemos fijar el nitrógeno de manera biológica, pero vaya que lo fijamos de manera industrial. Se producen alrededor de 450 millones de toneladas métricas de nitrógeno fijo cada año, mediante un método químico llamado proceso de Haber-Bosch, en el que hace reaccionar eh, el, el hidrógeno, ¿no? A altas temperaturas, donde la mayor parte de este nitrógeno fijo se usa para producir fertilizantes que utilizamos en nuestros huertos, jardines y cultivos agrícolas. En general, la actividad humana libera nitrógeno al ambiente por dos medios principales: por la quema de combustible fósil y el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura. Ambos procesos aumentan los niveles de compuestos nitrogenados en la atmósfera. Chicos, los altos niveles de nitrógeno atmosférico se asocian con efectos muy perjudiciales como la producción de lluvia ácida, que eso lo podemos ver en otros países, ¿no? Y esto es grave, ¿no? Esto es muy grave. Además, cuando se usan los fertilizantes artificiales que contienen nitrógeno y fósforo en la agricultura, el fertilizante excedente puede llegar a los ríos, lagos, arroyos, mediante el escurrimiento superficial, ¿verdad? Lo que causaría uno de los efectos principales es pues la eutrofización del agua dulce y salada. ¿Qué sucede con este proceso? Es aquí donde el escurrimiento de nutrientes produce la proliferación excesiva o florecimiento de algas u otros microorganismos cuyo crecimiento estaba limitado por la disponibilidad del nitrógeno y el fósforo. Miren, chicos, reflexionemos sobre cómo actuamos nosotros y cómo participamos en este ciclo del nitrógeno. ¿Cuál ha sido tu análisis de lo que tú has observado y has escuchado en este vídeo? Tenlo presente para tu participación en la clase de todo lo que puedes haber escuchado sobre la explicación de. Bien, chicos, entonces agradezco tu participación al escuchar y poner mucha atención.